en esta mañana, Señor, confesando que el consejo de tu palabra, Señor, no volverá a ti vacío, sino que cumplirá ese bendito propósito por el cual has enviado tu palabra. De igual forma, bendigo a aquellos que no pudieron venir en esta mañana, Señor, guárdalos, líbralos, cúbrelos, Señor, y apártalos para ti, papito lindo, en donde quiera que estén. Creemos, Señor, que así como en aquel momento, Señor, el Dan y Medán eran parte de los 70, Padre Celestial, que habías escogido, pero no pudieron asistir a la reunión, Señor, y de igual forma el Espíritu también se derramó sobre de ellos, Señor, aunque no estuvieron presentes. Así te suplico, papito lindo, que pueda acontecer con aquellos que esta mañana no están, Señor, que esta palabra también llegue a sus corazones, papito lindo, a sus vidas, a sus almas, a sus mentes, Dios Todopoderoso, y que también, Señor, puedan recibir la administración de la misma. En el nombre de Jesús, una vez más te suplico, Padre Celestial, que pongas guarda, por favor, en mis labios, para no hablar cosa alguna que no edifique, Señor, sino antes bien cada palabra venga a edificar, a consolar y a exhortar. Te suplico, Señor, que se cumpla el propósito por el cual has enviado tú esta palabra y el propósito, papito lindo, por el cual nos has traído a cada uno de nosotros esta mañana a tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén. Pues con la ayuda del Señor vamos a continuar hablando de este tema. Recuerden que tenemos varios temas ahí pendientes, mis amados hermanos, y mi deseo es poder terminarlos, amén. Espero yo no cansarlos con los mismos, bueno, son los mismos títulos, ¿verdad? Es el mismo tema, pero no hablamos de lo mismo casi siempre, amén. Bueno, vamos a empezar. El tema es aptos para la guerra. Ya solo voy a mencionar aquí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 9 al 11, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que ustedes y yo, aunque no querramos, mis amados hermanos, vamos a tener batallas, amén. ¿Por qué? Porque dice acá que no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás, mis amados hermanos, para que él no nos gane ventaja. Esto ya no lo voy a leer, solo se los menciono. Cuando la Biblia dice acá, no ignoramos sus maquinaciones, aparecen acá por lo menos 15 diferentes versiones en donde nos muestran, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que conocer la obra del enemigo, amén. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice que el enemigo es muy astuto, mis amados hermanos, y es tan sutil y es tan paciente que muchas veces ni cuenta nos damos. Eso es lo que yo les he venido mencionando en algunos temas, son los pesares, las necesidades, los dolores, las tristezas que a veces uno como pastor tiene, mis amados hermanos, de que uno pues piensa, ¿verdad? No sé, ustedes como padres me podrán entender mejor, es que cuando uno llama a un hijo para regañarlo, para llamar la atención, uno espera, mis amados hermanos, que con esa única vez que le habló, ¿verdad?, él o ella entiendan. Pero ¿qué nos ha ido pasando en el transcurso de la vida? Que muchas veces hay que repetir y repetir y repetir las cosas, mis amados hermanos, hasta que llega un momento en el que los hijos entienden. Pero normalmente ese momento en el que los hijos entienden es cuando las cosas les pasaron y lo entienden por experiencia, y entonces resultan diciendo: tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá, tenía razón los pastores. Pero ¿por qué no somos tan sabios o inteligentes de hacer caso cuando se nos dicen las cosas? Tal vez han escuchado esto, que ustedes le dicen al niño: no toque la plancha porque está caliente. ¿Y qué hace el niño? Uno solo escucha: ¡ay! ¿Qué pasó? Me quemé. Pero ¿y no te dije que no la tocara? Amén. Entonces muchas veces el corazón del ser humano es así, y eso, repito, es uno de los pesares de uno como ministro, que uno pues pretende, ¿verdad? Pero con el transcurso de los años uno se da cuenta que no es así. Uno pretende, mis amados hermanos, que con el tema que se les predique ya ustedes salgan transformados de una vez, amén. Mas sin embargo, ¿saben qué es lo que yo me he dado cuenta en todo mi tiempo de estar pastoreando? De que a la gente, mis amados hermanos, cuando se les predica, se les da como
advertencia, se les dice algo así como que lo que les va a pasar, porque la mayoría de veces se les acaba de predicar y salen del culto a cometer lo que se les acaba de predicar, que les dijo que era malo, que no lo hicieran. Eso es lo que me he dado cuenta. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia y en el nombre de Jesús, ustedes y yo sí podamos, cada vez que escuchamos una prédica, como lo decía en medio de mi oración, que algo, aunque sea pequeño, aunque yo predique normalmente 1 hora, un poquito más, pero aunque sea una cosa, mis amados hermanos, de cada tema, que a mí se me quede. Eso es lo que la Biblia dice, que la fe viene por oír. Literalmente dice la palabra de Dios, pero en el original dice la fe viene por oír el rema de Dios. ¿Y el rema cuál es? Es aquella palabra que dentro de todo lo que el predicador pueda decir, que me hizo clic, que la recibo para mí, o que yo puedo percibir. Eso, no aquella palabra de eso lo están diciendo por mí, sino aquella palabra que sí, eso que la palabra dice, me está confrontando. Amén. Bueno, entonces ustedes y yo, la Biblia dice que no podemos ignorar, tenemos que conocer, no debemos desconocer, tenemos que saber y estar conscientes de que el enemigo es demasiado astuto, mis amados hermanos. Amén. Dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. Aquí utiliza varias palabras como ardides, maquinaciones, intenciones, planes malignos también, cosas malignas y artimañas. Pero yo quiero avanzar, mis amados hermanos, porque esto, si no recuerdo mal, creo que ya lo mencioné, y esto creo que es lo que no he mencionado. No podemos ignorar, mis amados hermanos, los propósitos del enemigo en contra nuestra, los designios, los pensamientos que él tiene en contra nuestra, las mañas. Miren cómo dice esta versión: el enemigo es mañoso por costumbre, las astucias, pero también él va a seguir intentándolo una y otra vez. Mientras más fuertes ustedes y yo, espiritualmente hablando, nos consideremos, no crean, de mis amados hermanos, de que mientras más fuerte esté yo, el enemigo más va a salir huyendo. Alguna estrategia, alguna forma va a buscar para hacernos caer. Si no lo logran, tal vez ustedes conocen parejas que dentro del matrimonio son felices, pero estorban por un hijo, o al revés. Como con la relación de padres e hijos es muy buena, pero la relación de matrimonios es muy mala. Y si no estorba en la casa, estorba afuera, estorba en el trabajo, en cualquier lugar va a buscar estorbar. Y da la casualidad, mis amados hermanos, de que tal vez ustedes y yo, por ejemplo, le estamos pidiendo al Señor: Señor, hazme un hombre paciente, un hombre, una mujer cariñosa, un hombre y una mujer comprensiva, amable, y justo lo que le estamos pidiendo, viene alguien y a probarnos la paciencia. Y ahí muchas veces salimos avergonzados porque nos damos cuenta que la paciencia que le estábamos pidiendo no nos la ha dado. ¿Así será? Ya nos la dio, pero lo que pasa es que ustedes y yo nos cuesta fructificar por todas aquellas cosas de las cuales nos rodeamos, mis amados hermanos, porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces es necesario, mis amados hermanos, que día con día ustedes y yo hagamos lo que el apóstol Pablo decía: muramos. Amén. Día con día nos es necesario morir. Miren, voy a pretender no detenerme mucho en esto, pero solo es una pretensión, ¿verdad? Dice: no podemos ignorar los propósitos del enemigo en contra nuestra. Ok, ¿y cuáles son los propósitos de él? Dice que los propósitos son una determinación firme de hacer algo objetivo que se pretende alcanzar. Miren que no dice subjetivo. La palabra objetivo y subjetivo, ¿en dónde cambian? Que cuando es subjetivo tiene que ver según cómo ustedes y yo lo veamos. Yo puedo ver una cosa, por ejemplo, ese ventilador, si lo miro subjetivamente, yo puedo decir: es inútil. ¿Por qué? Porque no me está tirando aire a mí, ¿verdad? Pero ustedes, qué rico. Subjetivamente, ¿verdad? Podemos tener del ventilador diferente opinión. Eso es que las cosas fueran subjetivas. Pero cuando es objetiva, entonces los propósitos del enemigo pueden cambiar según el objeto
Por ejemplo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero es un ejemplo que quiero poner. Tal vez alguien antes de Cristo tenía problemas con los vicios, y tal vez otra persona sus problemas no fueron los vicios, sino por ejemplo la música secular. Entonces el enemigo va a planificar, a tratar sus propósitos según el objeto. Al que tuvo problemas con la música secular, no lo puede venir a probar o a tentar con vicios. ¿Por qué? Porque él no tuvo ese problema. Entonces, ¿cómo lo va a venir a probar, a tentar, mejor dicho? Según el objeto. Si alguien, por ejemplo, tiene problemas con su carácter, no lo va a venir a probar, a tentar con la música. ¿Cómo lo va a venir a tentar? Según el objeto. Amén. Entonces, los propósitos del enemigo en contra nuestra, mis amados hermanos, son según, como lo dice acá, el objeto, pero según las debilidades, mis amados hermanos, que ustedes y yo tengamos. Miren, es que la verdad es que hay tantas cosas que hablar, mis amados hermanos, pero tiempo es lo que menos hay, lamentablemente. Además, Cristo ya viene, ¿verdad? Pero en una oportunidad, mis amados hermanos, el Señor llega a un lugar, y la Biblia dice que le sale un endemoniado, y el endemoniado empieza a hablarle, empieza a decirle: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿A qué has venido? Has venido a atormentarnos. Yo sé quién eres el Santo de Dios. Miren todo lo que le dijo el endemoniado. Primeramente le dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿A qué has venido? Amén. Jesús de Nazaret, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, en esas palabras, que este es el demonio el que está hablando, ¿verdad?, nos demuestra, mis amados hermanos, cómo los demonios conocen muchas cosas de nosotros. Conocen nuestra naturaleza, conocen nuestro origen, conocen nuestro nivel espiritual, conocen nuestro propósito, conocen exactamente qué tipo de vida ustedes y yo estamos llevando. Ustedes y yo, como seres humanos, si estamos casados, a nuestro cónyuge podemos engañar. Amén, porque sigue siendo ser humano. Al pastor podemos engañarlo, sigue siendo ser humano. Al jefe podemos engañarlo, pero hay alguien a quien no podemos engañar: al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios no lo podemos engañar. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, cuando uno sabe que espiritualmente hablando no está bien, porque anda, como lo dice ahí, con algunas mañas, ¿se puede engañar a uno mismo? ¿Qué dicen? A menos que también la mentira se repita tanto que uno se llega a creer. Bueno, a menos que la mentira se repita tanto que uno se la llega a creer. Pero, pues yo pienso que no, no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí, aunque sea muy, pero muy en el fondo, yo bien sé que más de alguna maña tengo, por esta otra cosa que dice acá. Entonces el enemigo, repito, le dice, es que quisiera decírselos todo, pero se me va el tiempo, solo esto les voy a decir: sé quién eres, le dice, el Santo de Dios. Entonces, en ese punto, ¿qué conocía el demonio de Jesús? Conocía su nivel espiritual. ¿Y cuál era el nivel espiritual de Jesús? Cuando le dice Santo de Dios, ¿cuál era? Santidad. ¿Podrán decir los demonios de nosotros lo mismo? Yo sé quién eres, el santo cachón. Yo no sé, pero bueno, sí sé que ellos pueden decir. Miren, en alguna oportunidad estuvimos en un momento de liberación, estábamos liberando a una persona, y cuando hay liberación, mis amados hermanos, siempre es necesario que una persona tome la autoridad. O sea, es necesario que todos oren, pero quien tiene que reprender es uno, aunque haya un montón. El asunto es que estaba una hermana reprendiendo, ahí estábamos nosotros, estaba yo también, y había otro hermano, y ella le dice: toma la autoridad, le dice, y reprende. Entonces él empezó, y el demonio le dice: ¿vos qué me vas a reprender a mí, pelón? Si vos no estás bien. ¿Qué creen que hizo el hermano? En el momento dejó de orar, y la autoridad que se le había sido delegada. Cuando yo vi eso, Dios mío, que no me den la autoridad a mí, dije yo. ¿Y qué creen que pasó? Ora tú, me dijo. Y bendito Dios, hermano, estaba yo bien con el Señor.
no me pasó nada. ¿Pero por qué les digo esto? Porque los demonios conocen, mis amados hermanos, y por eso es que muchas veces los cristianos ante la presencia del Señor no se meten. ¿Por qué? Porque si se meten, eso que cargan adentro se manifiesta, y qué vergüenza, qué van a pensar de mí los hermanos. Por eso es que una persona ante la adoración, sobre todo, porque alabar, mis amados, no cualquiera puede, pero alabar es más fácil, pero adorar no cualquiera lo hace. En el mundo hay cantantes muy buenos, que tienen canciones muy buenas, pero a la hora de adorar no se siente nada. Literalmente uno no siente nada cuando esa gente adora. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad. Leía uno de estos días a alguien y lo que él decía, le hablaba a los predicadores y decía: si tú, decía, no oras, no tienes por qué predicar, no debes de predicar. ¿Por qué? Porque si uno no ora, ¿qué le va a dar a la gente, mis amados hermanos? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Amén. Bueno, entonces espero estar dando a entender con esto de que el enemigo, mis amados hermanos, tiene un propósito estipulado para cada uno de nosotros, y es según el objeto, pues así va a tentarnos. Y lamentablemente, como conoce bien el nivel espiritual de la mayoría de aquellos a los que va a tentar, lamentablemente lo logra. Pero no debería de ser así. Vamos a avanzar. Dice que también no podemos ignorar sus designios, que es un propósito, intención o plan para realizar algo. Nada más mencionó esto. Entonces el enemigo, mi amado hermano, para hacernos caer, tiene un plan. Nada más. No podemos ignorar sus pensamientos. Dice acá que los pensamientos es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. Entonces miren, el enemigo tiene, mis amados hermanos, según lo que vemos acá, varios pensamientos, pues que va a desear ejecutarlos en contra nuestra. Pero no me quiero detener ahí, quiero llegar a algo más. Pero también dice que no podemos ignorar sus mañas. Y miren, según esto, ¿quién es alguien mañoso? Alguien que tiene un vicio o una mala costumbre. Y ahí que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren, esto lo van a escuchar de mí constantemente en más de alguna oportunidad, y primero a Dios algún día se les quede. Pero la Biblia nos dice en uno de los salmos que un abismo llama otro abismo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien espiritualmente hablando no está bien, la gente que se le va a acercar y se va a llevar muy bien es gente que... ¿Sí me escucharon? O sea, cuando alguien espiritualmente hablando no está bien, ¿qué tipo de gente se le va a acercar? Y se van a llevar bien. Gente igual, gente que espiritualmente hablando no está bien. Pero cuando alguien espiritualmente hablando está bien, ¿qué tipo de gente se le va a acercar? Igual, gente que espiritualmente hablando esté bien. Esa es la razón por la cual ustedes y yo, miren, yo no les estoy diciendo que ustedes y yo rechacemos o menospreciemos a la gente, que Dios me libre, porque no venimos a eso. Pero sí pongámosle atención a la gente que se nos acerca. Pongámosle atención a la gente que en mi presencia se siente cómoda estando yo. Que yo me siento cómodo estando ellos. Pongámosle atención. Y ahí ustedes y yo vamos a ver, mis amados hermanos, sí, las mañas que tienen ellos también las tengo yo. Porque eso no es normal. No es normal de que alguien viciado, con malas costumbres, se sienta bien con alguien que, espiritualmente hablando, está firme. ¿Por qué? Porque ante esta situación, para empezar, por ejemplo, uno no puede andar ahí midiendo, vamos a ver qué nivel de mañas o de malas costumbres tenés para ver si te hablo o no te hablo. Eso no se puede, mis amados hermanos. Pero cuando la otra persona empieza a hablar y cuando uno empieza a hablar, se mira la diferencia, y simple y sencillamente la otra persona o nosotros no soportamos la presencia, no de la persona, sino de lo que carga la persona. Entonces, o se va él o me voy yo. Pero comunión, escrito está, no puede haber. Porque si hay, o yo lo voy a sacar para donde estoy yo, o él me va a sacar, o ella lo va a sacar para donde están ellos. Y es ahí donde ustedes y yo tenemos que escudriñar
qué tanto, mis amados hermanos, de malas costumbres, qué tanto de vicios tenemos o qué tanto de mañosos aún somos. Un amén. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto hace que el enemigo o nos tome o ni nos tome en cuenta. Pero voy a avanzar porque, repito, yo no quiero tenerme acá. No podemos ignorar sus astucias. Dice, astucia es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Entonces, mis amados hermanos, miren, ustedes y yo tenemos que entender algo. En el reino, mis amados hermanos, de Dios, el reino de Dios se mueve por algo que se llama siembra y cosecha. Amén. Ustedes y yo queremos cosechar cualquier cosa, pues ¿qué tenemos que hacer? Sembrar. Por ejemplo, yo anhelo sembrar, cosechar amor. ¿Qué tengo que sembrar? Y si yo anhelo cosechar amor y siembro desprecio, ¿qué voy a cosechar? Desprecio. Pero ¿y por qué estoy cosechando desprecio si yo quiero amor? Porque lo que siembra, así se mueve el reino de Dios. Siembra y cosecha. Ahora bien, ¿y cómo se mueve, mis amados hermanos, este mundo? Bajo la potestad de su príncipe. Amén. Entiendan, por favor, porque al final es una forma de sobrevivir, pero lo digo acá, por esto acá, por obtener provecho o beneficio. Amén. Este mundo se mueve, mis amados hermanos, bajo el sistema de compra y venta. Por ejemplo, yo sé que hermano Barro sabe mejor que nosotros ustedes. Más o menos yo se lo he escuchado a él decir así: y cuando uno compra un producto y luego lo quiere vender, lo ideal es que uno le gane el 30%. ¿Es así, hermano? ¿Sí? Más o menos. Es lógico, ¿verdad, mis amados hermanos? Si no, vamos a parecer Juan Garabato: compra caro y vende barato. ¿Quién, digamos, de quién hace eso? Si no, eso no sería un negocio, ¿verdad? Amén. Si no, eso sería una seguridad social. Bueno, a lo que voy es, ¿pero qué sería obtener un provecho, un beneficio, mis amados hermanos? Una astucia. Que algo me cueste, por ejemplo, 1,000 colones y yo lo venda en 10,000. Imagínense, el 30%, ¿cuánto sería? Sí, 3,000, imagínense. Y yo lo vendo en 20,000. O sea, eso es, mis amados hermanos, una astucia de que yo voy a hacer algo, de que yo voy a ayudarle a alguien, pero voy a buscar un provecho. Eso es astucia. Esos son malas. Esos son malas costumbres. Entonces, mis amados, si ustedes y yo, imagínense esto, vemos que alguien se cayó, ¿qué haríamos? Le ayudamos, ¿verdad? Y tal vez vamos en el vehículo, nos bajamos, le ayudamos, y el otro bien agradecido, no me dé las gracias, son 5,000 colones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Eso es una astucia. O sea, no se bajó a ayudarlo, sino lo que vio fue en la necesidad del otro una oportunidad para aprovecharse y obtener un beneficio. Eso es una astucia. Entonces, ustedes y yo, si no nos controlamos, mis amados hermanos, en el sistema de este mundo, vamos a parar igual que Lucifer. ¿Saben por qué cayó Lucifer? Y lo dice en la Biblia: caíste a causa de tus negocios. Yo no estoy diciendo que es pecado hacer negocios, amén, porque al final así se mueve este sistema, mis amados hermanos: compra y venta. El que no vende un producto, vende su tiempo, vende su vida. Y con mucho respeto, algunos no venden ni su tiempo ni su vida, sino venden su cuerpo. Pero al final es negocio. A lo que yo voy, mis amados hermanos, es de que la Biblia muestra acá de que el enemigo no va a hacer cualquier cosa, amén, si no busca sacar un provecho, si no busca obtener un beneficio. Y ustedes y yo no podemos ser así.
Amén. Si vamos a ayudar, pues que sea a ayudar, no a buscar un beneficio, no a buscar un provecho, porque eso deja de ser una ayuda y empieza a ser una astucia, y esa es la naturaleza del enemigo. Por eso fue que cayó por sus negocios, a causa de sus contrataciones. No nos metamos a hacer negocios ilícitos. Si no podemos ayudar a alguien sin obtener un beneficio, mejor no lo hagamos. ¿Por qué? Porque en mi ayuda voy a recibir condenación. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. Qué callados se quedaron, mis amados. Estoy hablando del enemigo, estoy hablando del diablo, que Jehová lo reprenda. Que eso es lo que él hace. ¿Para qué? Para botarlos. Pero ustedes y yo no podemos hacerlo. Amén. La Biblia habla acerca, vamos a ver qué dicen ustedes, qué saben ustedes de esto, de los usureros. ¿Quién es un usurero según usted? ¿Perdón? Que vende muy caro. Va, alguien que vende muy caro, está bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Un usurero, mis amados hermanos, bíblicamente hablando, y lo que el hermano Alan dice, pues también se puede tomar, es aquel que tiene dinero y lo presta para ganar un interés. Eso se llama usura, eso es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es pecado? Porque eso es derramar sangre inocente. ¿Por qué, pastor? Si yo no estoy quitando la vida a nadie. Claro que sí. Con el dinero, mis amados hermanos, que la persona les paga, ustedes y yo lo hemos hablado, lo hemos aprendido, que el dinero representa tiempo de vida. ¿Amén o no amén? Para ganar, digamos, ¿en cuánto tiempo se puede ganar unos 10,000 colones? En un día. Imagínense, mis amados hermanos, si una persona se gana 10,000 colones en un día, y eso es el interés. Entonces eso es derramar sangre inocente. ¿Por qué? Porque aunque me están dando dinero, pero para esa persona poder obtener ese dinero tuvo que trabajar, y si se lo fue a robar, es mucho peor. Les están dando dinero de maldición. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Pero repito, estamos hablando de las artimañas y las astucias del enemigo que ustedes y yo no podemos ignorar. ¿Decimos amén? Un amén, mis amados hermanos. Y vean, este otro dice que el enemigo va a estar intentándolo, y no podemos ignorar que si no me estorba por un lado, me va a estorbar por otro, y si no logra por otro, va por otro y va por otro. Pero al final, mis amados hermanos, por eso es la importancia de que ustedes y yo vivamos congregándonos. Por eso es la importancia de que ustedes y yo en nuestra casa oremos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca y dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino el espíritu que nos dio es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Pero el dominio propio, mis amados hermanos, es como un vaso con agua. Que cuando viene la tentación y yo tengo el dominio propio, ese nivel de dominio va menguando. Y llega un momento en el que la persona puede estar triste, desconsolada, cansada, y el nivel de dominio propio está bajo, y viene la tentación y cae. ¿Qué estaba haciendo el rey David, mis amados hermanos, cuando llegó la tentación, cuando le llegó el mensajero y cuando salió a su balcón y vio a una mujer hermosa del otro lado? ¿Qué estaba haciendo? Dice la Biblia que en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, miren tiempo de qué era tiempo de estar guerreando. El rey David se quedó dormido en su casa y se levantó tardísimo, dice la Biblia. ¿Qué sería para usted levantarse tarde? 10. Las 10 de la mañana, se levantó a las 10 de la mañana. Aunque la Biblia muestra que cuando se levantó ya el sol se estaba metiendo, imagínense, pasó todo el día echadote, reposando. Y cuando él salió, miren, es que miren, es lo que les digo. La Biblia muestra que Betsabé se estaba bañando,
Pero cuando se escudriña el baño que ella se estaba dando, no era un baño como el que nos damos normalmente, sino era un baño en el que ella se estaba purificando de sus contaminaciones. Entonces el otro perezoso y la otra limpiándose, estaba contaminada y se estaba limpiando, se atrajeron. Llegó el mensajero, amén, y ya ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó. Entonces lo sorprendente de esto, mis amados hermanos, es de que hasta lo cantamos el día de hoy y escrito está: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, dice. O sea, pudo matar a 10,000, pero una mujer contaminada, claro que sí. ¿Qué pasó? Lo votó. ¿Y por qué lo votó? Porque en el tiempo que él debería de estar en la guerra, pensemos, en el tiempo que él debería de estar, díganme, bajémonos aquí a nuestros tiempos, en la iglesia, ¿dónde se pudo haber quedado? Cualquier cosa fue Jocelyn, hermano. En el tiempo que debería estarse congregando, ¿dónde se pudo haber quedado? En la casa viendo tele o el teléfono. ¿Y qué pasó? Se cruzaron ahí ciertas cosas y hasta ahí quedó. Entonces, mis amados hermanos, a ver, ¿qué saben ustedes? Díganme ustedes, según lo que el Espíritu les dé testimonio. Ustedes y yo sabemos que estamos en un tiempo en el que Cristo en cualquier momento viene. ¿Qué debería estar haciendo yo entonces? ¿Cómo? En guerra, dicen hermano. ¿Los demás qué dicen? Santificando. Si yo sé que Cristo en cualquier momento viene, ¿qué debería estar haciendo yo? Debería estar en guerra, o sea, firme ante las acechanzas del enemigo, santificándome, consagrándome, orando, buscando. Si es tiempo de congregarme, a congregarme. En Estados Unidos se hizo un estudio hace mucho tiempo, tal vez todavía está en internet, no lo sé, en donde se fue a investigar a los pastores. Y lógicamente no pusieron nombres propios, ¿verdad? Solo sacaron la estadística de que qué día creen ustedes que es en el que los pastores más pecan. Los de allá, los de aquí no, menos los de Guatemala. ¿Qué día de la semana creen ustedes, según la estadística, que es en el que los pastores más pecan? Cuando están en el culto, pero es un día con nombre. Los lunes. ¿Y por qué creen que los lunes es el día que los pastores más pecan? Porque yo no sé, mis amados hermanos, el por qué, pero yo les hablo por mí, pero para mí el día domingo es el día más cansado. No sé por qué. Bueno, sí se va. Entonces los días lunes, mis amados hermanos, ¿cómo creen que amanecen? Hay pastores, imagínense, el apóstol predica el apóstol Sergio 4 veces al día, los días domingos. ¿Cómo creen que termina uno, mis amados hermanos? Y a mí hoy me toca partida doble, a ver cómo termina. Entonces llegaron a esa estadística que en el día en el que los pastores más pecan es el día lunes. ¿Por qué? Porque el día domingo se vacían, entregan todo lo que tienen y el día lunes no se llenan. Muchos, la mayoría, los días lunes no tienen culto. ¿Por qué? Porque los agarran para descansar por todo lo que dieron el fin de semana. Sí, yo sé que hay que descansar, mis amados hermanos, pero el descanso que Dios nos da es un descanso trabajando. Es ilógico, parecía ilógico, ¿verdad? Pero ¿cómo uno se mantiene bien ocupado? Trabajando. Pero cuando uno está desocupado, mis amados hermanos, ¿qué hace? Normalmente cuando el ser humano está desocupado es cuando más peca. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque estamos viendo ahí, bueno, ya lo vimos, ahora vamos a avanzar, de que el enemigo, mis amados hermanos, va a buscar intentar, y lo más triste es que muchas veces dentro de sus intentos para hacernos caer, lo logra. ¿Pero por qué lo logra? Porque hay momentos en el que humanamente hablando uno no se siente bien espiritual, almática o físicamente, está débil y el enemigo sabe todo eso.
Entonces viene la tentación y uno resulta haciendo, viendo, hablando, diciendo, pensando cosas que no deberían de ser. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Amén. Me lo vamos a avanzar. Esta cita nos muestra, mis amados hermanos, de que el Dios que tenemos es un Dios guerrero. Dicen Éxodo 15:1: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor, que dice acá, es fuerte, guerrero. El Señor es su nombre. Vamos a ir avanzando. Números capítulo 1, mis amados hermanos. Esto fue la cita que yo les di, no lo voy a leer todo, pero ahí está. Ahí nos habla en donde el Señor empezó a hablarle a Moisés y a Aarón, mis amados hermanos, para que empezaran a registrar los nombres de todos los guerreros, de todos los hombres aptos para la guerra. Amén. Y ahí lo dice, ¿verdad? Registren los nombres de todos los guerreros. El versículo 3 dice: que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Ok, vamos a avanzar. Todo esto que está ahí no lo voy a leer, solo se los pongo como referencia para que vean ustedes que ahí está escrito. Entonces dice: estos son los nombres de los hombres que estarán en vosotros. Y empieza la Biblia a partir de ahí, mis amados hermanos, del versículo 5. Vamos a leer el primero nada más. De Rubén. A Rubén era la tribu. Elisur, hijo de Sedeur. Amén. Le dice acá: registran los nombres de todos los guerreros que sean aptos para la guerra. De Rubén. Ahí empieza el listado, ¿verdad? Estos de Rubén dice Elisur, hijo de Sedeur. Estos fueron los primeros nombres que Dios les dio. Y luego dice que estos, mis amados hermanos, dice acá, vean lo que dice aquí hasta abajo: ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Dios le dice, ahí están todos los nombres, eso no lo voy a leer ahorita porque se me da demasiado tiempo, pero más adelante sí lo vamos a leer. Entonces Dios le dice: convoca a los guerreros. Pero antes de ir a cada tribu, mis amados hermanos, Dios le da a Moisés y a Aarón 12 nombres. Y dice acá claramente, esos 12 nombres, esos 12 hombres, ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. O sea, ellos iban a estar dirigiendo a cada uno, mis amados hermanos, de los guerreros aptos para la guerra. Amén. Y lógicamente, si ellos eran aptos para la guerra, a los que iban a inscribir, ¿cómo eran a los que Dios los llamó por nombre? Eran mucho mejores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los puso, según lo que dice acá, por jefes de las divisiones de Israel. Ahora bien, vean, esto sí lo voy a leer para que ustedes y yo nos demos cuenta de que dice acá, versículo 5: de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Pregunto, ¿a quién fue el que llamó? ¿Llamó a Rubén, llamó a Elisur o llamó a Sedeur? Volvamos a leer para que lo tengamos claro. Dice: de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Entonces, ¿a quién fue el que llamó? De la tribu de Rubén llamó a Elisur, que era hijo de Sedeur. Amén. Entonces, vean eso. No es casualidad, mis amados hermanos, que dé el nombre de la tribu y el nombre del papá. Ahí podemos ir sacando unos pequeños principios, mis amados hermanos, que están acá en ese cuadro. Número 1 es el origen, o sea, de dónde lo está llamando. De Rubén llamó a Elisur, hijo de Sedeur, y Sedeur es la genética. Entonces aquí podemos ir ustedes y yo viendo algunos principios para ser aptos para la guerra, tenemos que tener, mis amados hermanos, un origen, amén, pero también un padre. Nuestro origen como seres humanos y como cristianos, pues como hijos de Dios, es Dios. Pero ¿quién es nuestro padre biológico? ¿Quién es nuestro padre espiritual?
¿Y quién es el Padre de nuestras almas? Por eso la Biblia habla, mis amados hermanos, de los hijos de un sacerdote llamado Esceva. Dice que ellos andaban sacando demonios de puerta en puerta, por así decir. Eran, ¿cuál es la palabra? Itinerantes. Pero dice que se les tuvo un endemoniado, lo encontraron y querían sacar al demonio, y dicen: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, dice. Ni sabían quién era Jesús, y a Pablo tal vez solo lo habían escuchado predicar. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera. Y dice que el endemoniado se les tiró y los sacó desnudos. Dice una versión, que a mí siempre me da esa versión, que los sacó corriendo con las nalgas peladas, dice. Bueno, se supone que eran hijos de un sacerdote, y la Biblia muestra que el sacerdocio en aquel entonces era por descendencia, mis amados hermanos. Automáticamente el padre era sacerdote, los hijos tenían que ser sacerdotes, y así sucesivamente. Amén. Mas sin embargo no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué? Porque estaban sin cobertura, ni conocían a Jesús, y repito, y las prédicas de Pablo solo las habían escuchado, pero Pablo no era su pastor. Entonces ustedes y yo tenemos que saber bien, mis amados, hablando de nuestro origen, todos ustedes y yo venimos de Dios. Amén. Mejor no lo digo, mejor sigo predicando con libertad. Entonces, todos venimos de Dios. Si tú y yo, mi amado hermano, llegamos al vientre de nuestra madre, bendecimos a nuestros padres, pero no importa el momento, si venimos dentro o fuera del matrimonio, si Dios decidió dar vida y aquí estamos, pues Él sabe por qué. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero vamos a decirlo así, aquí a estas alturas no importa si yo soy un hijo de fornicación o de adulterio o hijo de lo que sea. Bendito Dios, aquí estoy. Amén. Pero todos venimos de Dios. Ahora bien, ahora tenemos que escudriñar quién, mis amados hermanos, es el Padre. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Pero ahora yo tengo que escudriñar quién es el Padre de mi cuerpo. O sea, quién es mi papá, quién es mi mamá. Amén. Y ahí escudriñar y pesar si solamente por ser hijo de ellos yo soy apto como un guerrero, o el ser hijo de ellos me descalifica a mí para ser un guerrero. Amén. Entonces eso hay que escudriñarlo. Pensemos que ustedes y yo decimos: sí, pastor, mis papás, mi papá era pastor a las naciones, mi mamá pastora a la galaxia, puro ministro. La gloria a Dios, ¿verdad? Viene una genética de ministerio. Pero y si pensamos en nuestros papás, y nuestros papás eran, allá en Guatemala había un delincuente que le llamaban el Smiley. Imagínense si mi papá era el Smiley, ya automáticamente esa genética me descalifica a mí como guerrero. ¿Por qué? Porque llevo la genética, o sea, por el ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad?, de un delincuente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esa genética? Primeramente, desecharla. Por eso es importantísimo, mis amados hermanos, que ustedes y yo participemos de la Santa Cena. Cada vez que haya Santa Cena, sería casi que un momento para marcarlo ahí en el calendario. Santa Cena, tengo que estar. ¿Por qué? Porque la administración de la Santa Cena mata esa genética. Bendecimos a nuestros padres, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos que ellos pudieron haber cometido. Imagínense si nosotros fuimos el fruto de una noche de copas. Ya no podemos pensar que fuimos deseados, que Dios nos libre, fuimos el fruto de una violación. Fuimos ¿cómo le dije la vez pasada? El dolor de apéndice. Fuimos el susto. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. O fuimos el no deseado si yo ya no quería otro hijo. Entonces todo eso va marcando nuestra genética. Entonces, repito, eso nos puede descalificar para ser aptos para la guerra. Pero ¿qué tengo que hacer yo si yo deseo ser apto para la guerra? Como lo decía el hermano Valor, estar batallando, estar en guerra. Pues que el Señor cambie mi genética. Y almáticamente hablando, mis amados hermanos, ese es el trabajo que nos toca a nosotros, los pastores. Ahí hay que escudriñar
No sé, ustedes lo sabrán, yo sé los míos, ¿verdad? En el tiempo que estamos en el Evangelio, ¿cuántos pastores hemos tenido? ¿Cómo eran esos pastores? Amén. Eso también nos da a nosotros una identidad y una genética. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Hacer lo que la Biblia dice, que de todas las cosas, mis amados hermanos, retengamos lo bueno y lo malo, pues desecharlo, ¿verdad? En el libro de Hebreos me parece que dice que ustedes y yo tenemos que pesar, ver, escudriñar la vida de nuestros pastores y ver cuál fue el fruto de sus actitudes, y luego dice, imítenlos. Pero ¿en qué momento los voy a imitar? Cuando yo vea cuál fue el fruto de sus acciones. Pero ¿y si yo no he visto cuál es el fruto de sus acciones y me voy a poner a imitarlo? Tengan mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, no hablo solamente por mi esposa y por mí, sino los pastores a nivel general, seguimos siendo hombres. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, uno se entera de cada cosa de los pastores. Que yo digo que el Señor, yo no sé ni por qué me puso a mí a pastorear, hermano. La verdad les digo, yo no sé ni por qué. Aquí lo hablo por mí, allá cada quien, cada pastor, ¿por qué me puso a mí? Si a pesar de todo me conoce, ¿y por qué me puso? Bueno, para hacerle la vida cuadritos a ustedes. Entonces, mis amados hermanos, espero estarme dando a entender de que ustedes y yo deberíamos de ser ese Elisur, número 2, Selumiel, Naasón, Natanael, Eliab, Elisama, que fueron los 12 nombres que Dios dio. Amén. El siguiente, Gamaliel, Abidán, Ayeser, Pagiel, Eliasaf y Aida. Esos son los 12 nombres que el Señor dio. Y todavía tengo tiempo, hermano. Yo no sé por qué, pero hoy he sentido que me ha abundado el tiempo. Tengo 13 minutos todavía para la hora. Pero como siempre me paso 10, tengo 23. Estamos bien. Entonces miren pues, bendito Dios. Vamos a empezar a desarrollar el tema. ¿Quién, mis amados hermanos, es una persona apta para la guerra? Vamos a ver aquí en este cuadrito el primer nombre del primer, déjenme ver acá, del primer hijo al que llaman desde acá. Mejor vamos a ver acá, dicen, sí, Rubén, Elisur y Sedeur. Aquí creo que tengo algo cruzado, vamos a ver. Sí, aquí está cruzado. Miren, ayúdenme pues, corrobórenmelo para ver si está cruzado. De todas formas vamos a leer la Biblia mejor. Dice acá, en el versículo 5 dice, de Rubén, ¿quién fue el que se llamó? Elisur. ¿Y quién era el padre? Sedeur. Entonces deberíamos de hablar de Elisur. Amén. Vamos a ver acá. Sí, aquí está cruzado, hermano. Pero al final solo cambiamos las cosas y ya, no hay problema, porque ahí está todo de cada uno de. Entonces la Biblia muestra acá, mis amados hermanos, que el padre, el origen, mejor dicho, fue Rubén. Amén. ¿Está claro eso? No los estoy confundiendo. Tal vez no, pero yo sí me estoy confundiendo. Entonces miren, una vez más, tengamos claro acá. De Rubén, el nombre que dieron fue Elisur, y Elisur era hijo de Sedeur. Amén. Entonces tenemos que hablar de la genética de Elisur. Amén. Y acá es donde, sí, aquí está cambiando. Entonces, aquí donde ustedes ven la palabra genética, ahí debería de estar Sedeur. Y donde ven ustedes que dice guerrero escogido, ahí debería de estar Elisur. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Cambiarlo, ¿verdad? Porque al final los nombres y los significados de cada uno están ahí en la columna que les pertenece. Pero de todas formas, vamos a empezar a hablar del origen. Amén. Pero yo me da a entender, mis amados, todavía ya me quedan solo 10 minutos. Amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.
Miren, pues vamos a empezar. Entonces, para yo ser formado, mis amados hermanos, como un apto guerrero, tiene que haber un origen. Rubén. Aquí es donde ustedes y yo empezamos a ver por qué es que muchas veces, lo que hablaba mi esposa el día viernes en el discipulado, yo quiero hacer algo bueno, pero no puedo. En la versión que yo leí ese día, la iba a leer, pero ya no lo leí. Decía, pobre de mí, decía, ni yo mismo me entiendo. Así decía esa versión. ¿Les ha pasado a veces algo así, mis amados, ¿no? Que ni ustedes mismos se entienden, que ni ustedes mismos se aguantan, ni nosotros mismos ni nos entendemos, ni nos aguantamos, pero sí queremos que me aguante, si estoy casado, que me aguante mi esposa. Si soy hijo, que me aguante mi papá, mi mamá. Si soy padre, que me aguante ni nosotros nos aguantamos. Así decía el apóstol Pablo, ni yo mismo me entiendo, ni yo mismo sé qué es lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer. Lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Y lo malo que no quiero hacer, eso resulta haciendo. ¿Les ha pasado algo así? No, aquí pura santidad, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo, pobrecito, ahí vamos a hablar por él más tarde. Pero yo creo que a todos nos pasa eso, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo queremos hacer lo bueno, pero cuando sentimos, yo he escuchado que dicen acá, ya metimos la de andar. Ok, ¿y qué pasó ahí en ese momento en el que nos damos cuenta? Ay, Dios mío, ya lo eché a perder todo. Ya lo hice, ya lo dije, ¿ahora qué? No, ¿qué debería de pasar en ese momento? Pues arrepentirnos, ¿verdad? Pedir perdón y arreglar lo que ya desarreglamos. Pero ¿qué hace el orgullo en el ser humano? Ya me di cuenta que cometí un error, pero ¿qué hace el orgullo? No deja aceptarlo. Por ejemplo, ya le dije lo que le dije, si quiere que venga y que me pida perdón por lo que le dije. ¿Será posible eso? En alguna oportunidad yo escuché a una mujer, mis amados hermanos, que le dijo a su esposo, ¿cómo fue que le dijo? Déjenme recordar bien. Perdóname, le dijo, por todas las mujeres con las que has andado. Y yo estaba ahí, y yo me empecé a reír, por eso lo estoy contando. Porque ella le pidió perdón por todas las mujeres con las que el esposo había andado. Es lógico, pero le pidió perdón. Bueno, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que ver nuestro origen. Amén. Vean, la palabra Rubén, ahí está en la columna hacia abajo, es el origen de Elisur. Y el origen de Elisur, mis amados hermanos, los significados es: vean ustedes un hijo, quien ve al hijo, la visión del hijo. Miren, algún día, si el Señor me lo permite, lo vamos a lograr acá en la iglesia, si Él no viene antes, ¿verdad? Pero yo siempre he tenido una visión, mis amados hermanos, desde que el Señor me llamó al ministerio, pidiéndole yo el nombre de la iglesia. Eso fue hace muchos años. Y Él me habló acerca de eso, de Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad. Pero en medio de esas oraciones que yo tenía pidiéndole a Él el nombre de la iglesia, Él me traía, mis amados hermanos, una visión acerca de cómo poder cimentar la iglesia, y me llevaba a las 12 tribus. Y Él me hablaba acerca de cada una de ellas. Por ahí de tener las notas, el papelito o algo. Pero si es papelito, está en Guatemala, creo que por ahí está. Y si son notas, pues están aquí en la computadora. El asunto es que desde ese momento Él me habló acerca de las 12 tribus, mis amados hermanos. Y en cada una de las tribus, por poner un ejemplo, la tribu de Rubén, que es la primera en orden, me habló para que esa tribu fuera como que sino la que se encargara del área de evangelismo. Cuando vemos el área de Simeón, que es el segundo hijo, me habló para que esa fuera el área de los discipulados. Cuando vemos el área de Leví, que es el área del sacerdocio, me habló para que esa área fuera el área de servidores, ancianos, diáconos y todo eso. Cuando vemos el área de Judá, pues la alabanza, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y cuando vemos el área de Aser,
la Biblia dice que los de hacer, su ministerio era hacer manjares para los reyes. Entonces, ¿qué área sería esa? ¿Ah? Si el área de hacer eran los que hacían los manjares para los reyes, bueno, el área, la tribu de hacer, ¿qué área sería esa en la iglesia? El área de cocina. Amén. El área de la gente que se encarga de hacer esos manjares, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos acá de esta, la tribu de Rubén, esto está vinculado, dice, quien ve al Hijo, está vinculado con el evangelismo. Entonces, ¿cómo me voy formando yo como un apto guerrero? Hay que ver el origen. ¿Le hablamos a la gente de Dios, mis amados hermanos? Tal vez no, entiéndanme esto, el hablarles de decirles, mira, aceptad a Cristo, sino por lo menos el contarles lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Yo miro, por ejemplo, gente, y esto es lo que yo me doy cuenta, mis amados hermanos, que la gente que no tiene al Señor en su corazón se acerca a hablarle a uno, a hablar sus tonterías o sus patanerías. Mira, otra vez, por ejemplo, estábamos subiendo unas camas al carro y se acercó un señor a preguntarme por la casa donde vivimos nosotros, pero me preguntó por la casa y primero maltrató no sé a quién y luego siguió maltratando y, o sea, estábamos hablando, pero él maltrataba, hijo de aquí, hijo de allá, y la gente se acerca a hablarle a uno, por el ejemplo que les pongo, y lo hacen con tanta libertad. Y uno no tiene la libertad para hablarle del Señor. ¿Por qué la gente se acerca a hablarle a uno malcriadeces? Y lo hacen con libertad. Porque esa es su naturaleza. Amén. ¿Y por qué muchas veces, o mejor dicho, cómo deberíamos de acercarnos nosotros a hablarle a la gente? Con libertad, bendiciéndolos, que se perciba, mis amados hermanos, que en realidad, como lo ha dicho mi esposa muchas veces, somos diferentes. Porque yo lo he visto, mis amados, la gente acá es muy mal hablada. Y los cristianos también son muy mal hablados. ¿Pero por qué? Porque esa es su naturaleza, ese es su origen. Entonces ustedes y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que empezar a cambiar nuestro origen. 1, 2, amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esto me va a ir dando a mí la naturaleza de un guerrero que sea apto. Ya voy a terminar, mis amados hermanos. ¿Alguien tiene hora? Que yo no traje el reloj. 12:20. Bueno, sí, ya voy a terminar en 20 minutos. No, solo les voy a terminar de dar eso. Ahora bien, miren, la palabra Rubén viene, mis amados hermanos, de una raíz que significa discernir, reconocer, visión, vidente, percibir, es decir, ver pero no con los ojos. Es que ya voy a la carrera y así ya no me gusta. Entonces miren, pues, vamos a decir nada más esto. Alguien que tiene ese origen y está siendo formado como para ser un apto guerrero, un guerrero apto, tiene que aprender a percibir, mis amados amigos. Tiene que aprender a ver, pero como claramente lo dice ahí, no con los ojos. Miren, mi esposa y yo por eso bendigo al Señor por mi esposa, porque ella y yo nos complementamos muy bien, mis amados hermanos. Hay cosas que yo no logro percibir y ella sí las percibe. Y al revés, hay cosas que ella no logra percibir y yo sí las percibo. Y normalmente, más a mí, cuando ella percibe algo, yo le digo no. Y cuando yo percibo algo, ella me dice no. Pero cuando ya nos damos cuenta con el tiempo, lo que percibió ella o lo que percibí yo, así es. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque si ustedes y yo queremos ir siendo formados como guerreros aptos, tenemos que aprender a dejar de ver con los ojos y empezar a ser, mis amados hermanos, un poco más espirituales y agarrar al toro por los cuernos, como dicen.
sea que si esto es blanco y nadie me lo va a manchar. ¿Me doy a entender con esas frases? O sea que si yo percibo de que algo, por ejemplo, en mi familia no es de Dios, no voy a ver con los ojos, sino tengo que aprender a percibir, a discernir, y el Señor va a dar una respuesta. Entonces miren, muchas veces dentro de la familia pasa de que ustedes y yo tenemos sospechas de algo. Yo sospecho que él, yo sospecho que ella. En lugar de estar con sospechas, ¿qué deberíamos de hacer? Discernir. Pero ¿cómo va a venir ese discernimiento? Bueno, Señor, aquí estoy otra vez. Esto y esto y esto está pasando. Y el Señor va a responder. Y el Señor va a dar una respuesta clara. Así son las cosas. Amén. Entonces aprendí a ver, pero no con los ojos. Esa es una persona que está siendo formada para ser un guerrero apto. Pero si yo de primas a primeras, mis amados hermanos, veo algo y ya empiezo a pelear, acuérdense que en la primera vez que hablamos de este tema demostramos que el peleonero es descalificado para ser guerrero. ¿Por qué? Porque en el momento que todo está bien, pues todo está bien, pero cuando todo está mal, puede traicionar. Cuando le tocan algo que no deberían de haberle tocado, por eso es que el peleonero no es apto para ser guerrero, porque en un momento de enojo, que alguien le haga algo, puede traicionar. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Queremos ser buenos guerreros? Entonces aprendamos a no ver con los ojos, aprendamos a discernir. Y si a mí me falta algo de discernimiento, vamos a orar. El Señor va a dar la respuesta. Muchas veces, mis amados hermanos, la respuesta viene por lo que se les predica desde acá. Pero cuando a mí me falta discernimiento, por mí lo dijo. No, si es una respuesta a lo que tú has percibido probablemente, a lo que tú ya has visto y no con los ojos. Y por último, yo tengo que terminar. La palabra Rubén está formada por dos palabras. La primera era Ra o Reu y la otra es Ben, que significa saeta. Hijo, edificador y renuevo. Una saeta, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. Amén. La Biblia muestra que las saetas de Dios son enviadas, y a donde son enviadas van a apagar fuegos, no a encender. Entonces, si yo soy una saeta, es que estoy siendo formado para ser un guerrero. En donde yo vea un fuego, le voy a echar leña. Carbonero, creo que le dicen acá, como que le echa carbón. No, ¿qué tengo que hacer yo? Si soy saeta, apagar ese fuego y no a saetear. Una saeta es una flecha, ¿verdad? Entonces las saetas de Dios, mis amados hermanos, todavía no son guerreros aptos, pero sí sirven para apagar fuegos. Ahora, ¿qué hacemos tú y yo en casa? ¿Apagamos o encendemos? No me respondan. Pero una saeta que va a ser formada como un guerrero es un apagafuegos. Amén. Amén. Y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.